¿Cuál es el sujeto de la oración? Los ángeles. Adoren. Muy bien, sí o no, porque aunque aparece detrás del verbo, este es el sujeto, así que no olvidéis la concordancia. A ver, ¿tienes otro ejemplo? Otro verbo. ¿Tienes otro verbo? ¿Yo? Sí. Bueno, me invita que vengas a mi cumpleaños. Muy bien. Me irrita que vengas a mi cumpleaños. Muy bien. A ver, ¿tienes otro ejemplo? A ver, ¿tienes otro? Yo me cae mal cuando los demás me mentirán. Me cae mal cuando los demás me mentirán. Me mienten. Yeah. El verbo es mentir. Ok, perfecto. A ver, en todos los ejemplos que habéis dicho, a ver, bueno, aquí a ver una cosa importante. El verbo no concuerda con la persona porque la persona es complemento indirecto, sino con la sensación que provoca el sujeto. ¿De acuerdo? A ver, en todos los casos que habéis dicho hemos seguido el esquema. La persona está expresada en un complemento indirecto, tenemos el verbo y lo que provoca el sentimiento y el verbo deben concordar en persona y no. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta? A ver, Sur. Has dicho que si quiero usar el que, el verbo siempre tiene que estar en su contigo. No puedo decir, por ejemplo, no puedo decir, siempre me sorprende que tienes tanto que contar. ¿Por qué? Siempre me sorprende que tengas tanto que contar. Aunque estoy hablando de ahora mismo. Aunque estés hablando de ahora mismo, de mañana o de ayer. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, el verbo principal, sorprender, gustar, agradar, expresa un sentimiento. Y un sentimiento es algo que uno tiene, ¿de acuerdo? A ver, no estamos describiendo la realidad como hace el indicativo. Entonces, cuando es un verbo de sentimiento el que exige la oración con que, el verbo de la oración con que debe ir en subjuntivo. ¿De acuerdo? Me gusta que estés aquí, me aburre que el profesor haga tantas preguntas, me alegra que hoy sea lunes, yes. Me molesta que no haya ventanas aquí, me molesta, ¿no?, que no haya ventanas. Me interesa quién va a ser el próximo entrenador del Real Madrid. ¿De acuerdo? Así que siempre la oración con que en subjuntivo, porque esta oración depende de un verbo de sentimiento y un sentimiento es algo personal. ¿De acuerdo? A ver, es tan personal, a ver, fijaos, que el último ejemplo en el que he utilizado el fútbol, alguno ha hecho así con la cabeza. Y está muy bien, porque esto muestra que, verdad, los sentimientos es algo que uno tiene y que no necesariamente es compartido por todos. Entonces, por eso el subjuntivo. ¿De acuerdo? A ver, vamos con el segundo tipo de verbos. Siempre los dos elementos. La persona experimenta el sentimiento y lo que provoca el sentimiento. Pero lo que ocurre en estos verbos es que la persona funciona como sujeto y lo que provoca el sentimiento realiza la función de complemento directo. ¿De acuerdo? A ver, aquí tenéis muchos ejemplos o otros ejemplos de verbos que se construyen de esta manera. A ver, vamos a hacer lo mismo. A ver, vais a elegir un verbo y vais a escribir la oración que queráis.
Y siempre igual, si utilizáis la oración con que, el verbo en subjuntivo, porque nuestro verbo sigue expresando sentido. ¿De acuerdo? A ver, un minuto. A ver, ¿tenéis algún ejemplo? A ver. A ver, ¿tienes algún ejemplo? A ver, un poco más alto. Muy bien, echo de menos el verano. Perfecto. A ver, la persona es el sujeto, el verbo y el verano nuestro complemento directo. Perfecto. A ver, ¿alguien ha elegido otro verbo? Lamentar. Lamento che patina tan rapido que caiga. Muy bien, ok. Lamento que patine. A ver, ¿quién patina? Yo patina. Ok, vale. A ver, ocurre una cosa. A ver, esto lo vamos a tratar la próxima semana. Ocurre una cosa, y es que cuando el verbo principal y el verbo de la oración con que tienen el mismo sujeto, en estos casos solo puedes utilizar el infinitivo. Ok. ¿De acuerdo? Pero a ver si dices, lamento que Maxi patine tan rápido, funciona, no hay ningún problema. A ver, ya tenemos echar de menos, lamentar, a ver, ¿tienes algún ejemplo? Yo prefiero los libros verdes. Bien, perfecto. Yo prefiero los libros verdes. ¿De acuerdo? A ver, el complemento directo, como el sujeto en las oraciones anteriores. Hemos dicho que puede ser sustantivo, pronombre, infinitivo, oración con que. Y él ha elegido un sustantivo. Perfecto. A ver, y el último tipo es el que ya vimos un poco la semana pasada al hablar de ser y estar. Pero la semana pasada nos centramos en el uso de ser o estar y ahora lo vamos a ver como un conjunto que sirve para valorar. Y cuando valoramos expresamos un sentimiento. ¿De acuerdo? Y estos son un poco especiales. A ver, siempre tenemos los dos elementos, pero en nuestra oración la persona que experimenta el sentimiento no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque cuando utilizamos estas estructuras es una buena idea, es una mala idea, está bien. A ver, la persona, lo que se expresa es algo general, que incluye a todo el mundo. Cuando digo es una buena idea, estoy pensando es una buena idea para mí, para ti, para ella, para todos. ¿De acuerdo? A ver, y siempre estas estructuras equivalen en noruego, equivalen siempre a las oraciones del tipo de afin, de abra, de adori, de aringuide, de pastrike, de ahirpuko. ¿De acuerdo? Son este tipo en las que también en noruego lo que se hace es una valoración. Ok, a ver, medio segundo para que os inventéis vuestro ejemplo. Y de nuevo, si utilizáis que, el verbo en subjuntivo. Porque, a ver, otra cosa especial con este grupo es que no podemos utilizar ni sustantivo ni pronombre.
aquí el sujeto debe ser una oración. ¿De infinitivo o con qué? ¿De acuerdo? A ver, ¿alguien tiene ya algún ejemplo? Es genial que tienes boca abajo. Muy bien, ¿sí o no? Bien. Muy bien. A ver, más. Sería genial patinar mañana. Muy bien, sería genial patinar mañana. A ver, ya tenemos un ejemplo con qué y otro con infinitivo. A ver, más. Es muy raro que Maxi patine tan rápido. Muy bien. Bueno, a ver, no está claro, lo he hecho desde que tenía 3 años, así que... A ver, ¿alguien patina? ¿Alguien patina? Muchísimas años. Hace muchísimos años. Muy bien. A ver, más ejemplos. A ver, ¿tienes algún ejemplo? A ver, es extraño. A ver, vamos a inventarnos uno con es extraño. Es extraño. ¿Qué puede ser extraño? Es extraño. Patinar en el invierno. Patinar en el invierno, ¿sí o no? Es un poco extraño. Perfecto. A ver, esta tabla la tenéis también en las notas de clase y también tenéis la misma tabla la semana pasada, cuando hablamos de series. Pero, a ver, lo que es importante recordar es que cuando utilizamos ser o estar para expresar sentimiento, lo que hacemos son valoraciones generales. Y con una valoración general, la persona está incluida ya. Así que a diferencia de los otros dos grupos de verbos, en las que la persona o era complemento indirecto o sujeto, aquí está en el significado del verbo. El verbo es siempre ser o estar con un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Esto lo vimos la semana pasada. A ver, el sujeto es siempre una oración de infinitivo o con qué, con subjuntivo. Así que esta es una diferencia con los otros dos verbos en los que lo que provoca el sentimiento también podía ser un sustantivo o un pronombre. El verbo concuerda con lo que provoca el sentimiento y solo aparece en tercera persona del singular. Es decir, solo podemos utilizar es o está. ¿De acuerdo? Es una buena idea, es extraño, es interesante, es aburrido, es divertido, está bien, está mal. Así que no podemos utilizar otra forma verbal. ¿De acuerdo? A ver, un resumen de todo lo que hemos visto y lista de los verbos que aparecen en cada grupo lo tenéis en las notas de clase, Así que no olvidéis traer estas notas al seminario. A ver, y antes de... no sé si tenéis alguna pregunta. A ver, antes de terminar, os quiero recordar que, a ver, hoy a las 12 se va a proyectar la película Relatos Salvajes. A ver, y es interesante, a ver, no solo por la película, que es una buena película, pero también porque es la película que vamos a utilizar esta semana en el Practice Response. ¿De acuerdo? Así que si vais y veis la película, luego lo podemos conectar con el Practice Response. ¿De acuerdo? Entonces ya solo me queda decir que no olvidéis seguir trabajando con los ejercicios y los libros del profesor.